buenos días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con el doctor Gregory Celis, director de Laboratorios Bagó. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para la gente que está ahí en tu estudio y para todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, doctor, a usted por estar conectado aquí junto a nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es los probióticos. Pero antes de dar inicio a lo que es la entrevista, me gustaría que usted nos explique qué vendrían a ser los probióticos para toda nuestra audiencia que, por supuesto, está sintonizándonos y de pronto desconocen de este término. Claro que sí, los probióticos son bacterias vivas que están dentro de nuestro organismo y nos ayudan a defendernos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define a los probióticos como bacterias vivas benéficas que administradas en cantidades adecuadas dan salud al individuo que las tiene. Realmente son bacterias que nos ayudan. Eso es algo que todas las personas vendríamos a tener en nuestro organismo. Claro que sí. Bueno, todas las personas y casi, por decir así, todos los seres vivos en la naturaleza necesitamos de tener una interacción con cierto tipo de bacterias. En el caso que nos compete, los seres humanos tenemos una relación muy grande, muy estrecha y de muchísimos años con esas bacterias. Y en este caso, ¿como para qué vendrían a servir o qué beneficios también nos vendrían a dar los probióticos? Muy bien, te cuento que la relación que hay con las bacterias es muy interesante porque es lo que conocemos como una simbiosis. Es la relación entre dos especies diferentes. Imagínate tener relaciones nosotros con unas bacterias y comunicarnos con ellas y ellas con nosotros. Y tenemos, por decir así, como un contrato biológico en el cual nosotros a ellas les damos comida y vivienda, que ese es nuestro intestino, y ellas a cambio nos dan protección y nos ayudan a la digestión. Mira que es un contrato muy bien balanceado para ambas partes. Claro que sí, de pronto escuchar que nosotros tenemos ese tipo de bacterias podría llegar a asustarnos, pero ahora que usted nos da esta explicación, nos damos cuenta que realmente sí vendría a tener sus beneficios. ¿Y será que también existen alimentos que puedan llegar a tener probióticos? Claro que sí, esto se conoce desde épocas muy antiguas, incluso se habla en el Antiguo Testamento de que Abraham consumía mucha leche de cabra y esta leche era ácida, realmente lo que estaba consumiendo era yogur y a esto le acreditaban mucho la longevidad de esta persona bíblica. Entonces es así, se conoce desde hace muchísimos años que los productos lácteos contienen bacterias benéficas para el ser humano que se les llama probióticos. Probióticos significa para la vida. Vendrían a ser en este caso todos los lácteos, o sea, todos los derivados, la leche, lo que vendrían a ser el queso y bueno, todos los que tienen relación entre ellos. Sí, y muchos alimentos fermentados, ¿no? Los que tienen fermento generalmente tienen bacterias benéficas y tienen probióticos. ¿Qué tipo de suplementos nutricionales de probióticos podemos encontrar nosotros? Bueno, como suplementos es importantísimo saber que nosotros cuando ingerimos lácteos estamos ingiriendo, por ejemplo, en el yogur estamos ingiriendo probióticos, pero hay veces, por ejemplo, en la pandemia, para poner en contexto actual, necesitamos defendernos aún más, entonces necesitamos acompañarnos de más probióticos, lo que tú bien llamas suplementación. Entonces, pacientes que están enfermos o que quieren mejorar su inmunidad deben suplementar estos probióticos. ¿Dónde están estos probióticos? La industria farmacéutica ahora los vende en muchas presentaciones. Se venden en sobres, en polvo, se venden en líquidos, ¿de acuerdo? Se venden en cápsulas, pero lo importante es que esta suplementación provenga de laboratorios que tengan certificaciones internacionales y que le avalen al paciente o a la persona que consume estos productos que los probióticos, imagínate, son bacterias, son de altísima calidad y muy bien certificadas. ¿Será que de pronto puede existir algún tipo de efecto secundario por consumir este tipo de suplementos de probióticos? Claro que sí, mira que sí, como todo extremo en la vida es vicioso, también el uso de exceso de probióticos nos puede hacer mucho daño. Imagínate que tú solo empiezas a consumir yogur. ¿Qué te va a dar? Diarrea. Es porque hay un exceso
de probióticos. Si yo empiezo a suplementarme en exceso, termino haciendo un círculo vicioso y termino, en vez de dar beneficio a mi organismo, termino enfermo. Por eso hay ciclos de administración de probióticos muy bien establecidos. Entonces, los efectos secundarios vendrán a ser malos, tanto para los suplementos como de pronto para los alimentos que nosotros podemos ingerir. Para ambos vendrían a ser negativos. Ciertamente, lo que tú dices es muy correcto porque no debo abusar en comidas con probióticos ni debo abusar de suplementación. ¿Y cómo yo podría elegir el probiótico adecuado para mí? Muy bien, siempre se recomiendan las multicepas. ¿Qué significa esto? Hay muchas especies de bacterias benéficas, por ejemplo, lactobacilos, así se llaman lactobacilos porque son como bastoncitos y vienen de los lácteos, lactobacilos, y unos que se llaman bifidobacterias, es como una letra Y, así son estas bacterias, como una letra Y, dos cabecitas y un cuerpo. Entonces, estos lactobacilos y bifidobacterias, estas especies son las que más se recomiendan. No es que no se recomienden las otras, pero estas son las que mayoritariamente necesitamos en nuestro organismo. Lactobacilos y bifidobacterias. ¿Y quiénes podrían consumirlo? ¿Será que lo podemos tomar desde los más pequeños o solamente vendría a ser recomendado para un tipo de determinada población? No, todo ser humano debe consumir probióticos. Es fundamental para su vida y para su estado inmunitario. Incluso desde que el niño nace o cuando la madre está embarazada o cuando está dando de lactar o un paciente de cualquier edad, incluso los adultos mayores deben suplementar probióticos. Como dice la Organización Mundial de la Salud, administrados en forma adecuada y al paciente que las necesita, brinda beneficios a la salud de una forma maravillosa. Y ahora que nos menciona en la forma adecuada, ¿cómo nosotros podríamos llegar a saber cuál es la cantidad recomendada que nosotros podríamos consumir de probióticos? Muy bien, es una muy buena pregunta porque nos centramos en cuánto, ya sabemos cuáles bifidobacterias y lactobacilos, pero ¿cuánto debería consumir? Muy bien, en caso de un proceso diarreico, hay lactobacilos y bifidobacterias que vienen, por ejemplo, en sobres y se puede administrar por unos 10 días, ¿de acuerdo? Y ahí suspender la administración de suplementación probiótica. Pero hay unos que están diseñados para mejorar tu inmunidad y se recomienda de la siguiente manera: administrar 10 días y descansar 20 días. Y así por 3 meses. Entonces hago 10 días, descanso 20, 10, 20, 10, 20 y ya. Es más o menos así la forma que se va a administrar para no entrar en un exceso probiótico y terminar, en vez de beneficio, de terminar enfermo. Y en caso que nosotros de pronto no estemos pasando por ningún tipo de enfermedad, ¿cómo vendría a ser la manera correcta en que nosotros también deberíamos de consumir nuestros probióticos? Podrías consumir probióticos en manera preventiva de la forma que te digo. Si es para inmunidad, 10 días y descansar 20. Así estás mejorando tu inmunidad. Si es para enfermedad, se da generalmente por 10 días y se suspende. Pero hay que ver el tipo de probiótico y la cantidad. Como son fármacos de venta libre, generalmente son de venta libre, entonces las mamás cuando el niño hace diarrea va y le compran y en la farmacia le orientan. Pero aquí una gran recomendación es que siempre pidamos probióticos multicepa, son los más recomendados. No es que los unicepas sean malos, no estamos diciendo eso, pero lo que más se recomienda según los estudios son los multicepa. Ahora que dice que por lo general son de venta libre, ¿será que sí es recomendado en la mayoría de los casos que las mamás de pronto al tener a su niño enfermo acudan nomás y lo compren solamente con la recomendación que te vienen a dar en la farmacia? ¿O será mejor llevar al niño donde un especialista para que él nos indique cuál probióticos debería de comer, debería de consumir el niño? Mira, sí, en términos generales, la historia de nuestros países, somos países tercermundistas pobres y no tenemos mucho dinero para acudir a los centros de salud. Los centros de salud hay dos tipos, ¿no es cierto? Los privados, que son pagados, y los públicos, que son gratuitos. Si tengo la accesibilidad a un centro público, debería primero ir al centro público y hacer atender a mi hijo que está enfermo.
Pero si las condiciones socioeconómicas no se lo permiten, porque tiene que trasladarse mucho, sí podría optar por la medicación de venta libre, teniendo en cuenta que no debería suplementar en exceso. Entonces, en el sobre dice cuánto suplementar. Entonces, sería una buena forma y es la razón económica y social por la que te digo esto. Pero en términos generales, si lo ponemos en plano, sería mejor asistir al médico, no hay nada que hacer. Vendría a basarnos en nuestra realidad, ¿no? Hay personas que de pronto no cuentan con el acceso a acudir donde un médico o de pronto se les hace difícil ir a un centro público porque hasta que me den la atención. Entonces, mejor que acudan nomás con toda la confianza porque obviamente ahí vienen las indicaciones de cómo deberían de suministrarle el probiótico. Claro que sí, mira, nuestra sociedad realmente somos países pobres, por eso dicen tercermundistas. Si bien somos tercermundistas en la parte económica, no lo somos en la parte intelectual, pero necesitamos necesariamente la plata para comprar los probióticos. Entonces, si pongo en la balanza, desgraciadamente es un tema muy álgido, pero si pongo en la balanza ir al médico y pagar esa consulta o tener la plata para comprar la medicación, yo creo que la gente toma la segunda opción y trata de ir primero a la farmacia. Ese es el beneficio que da la venta libre de ciertos fármacos que son de libre uso, por decir así, pero con moderación, ¿no es cierto? Es algo lógico, es algo que llamamos a la conciencia, no exagerar en este tema, pero la libre venta permite a la gente ir a la farmacia, recibir una muy buena orientación. Ahí los laboratorios farmacéuticos nos encargamos de entrenar al dependiente de farmacia, así se le llama al vendedor de la farmacia dependiente. Este dependiente de farmacia lo entrenamos para que él pueda orientar al paciente de una forma técnica, lógica y ética ante todo. Entonces ellos ya están entrenados y va a decir, mira, pues el niño está con diarrea, la diarrea más o menos estas características, dale este probiótico. Es más o menos así la situación. Y si una persona está acostumbrada a llegar a tomar probióticas durante varios años en su vida, ¿será que puede llegar a crear resistencia o no? ¿O no existe esa posibilidad? Las personas, no, por decir así, no se hacen adictas al uso o al consumo de probióticos porque a la larga el exceso termina en diarrea y él se da cuenta que le empezó a hacer diarrea. Entonces, no deberían abusar en ello. Pero, digamos, el caso que tú planteaste en un paciente que por alguna situación empieza a consumir probióticos en forma frecuente, incluso deja espacios fijos y vuelve y consume, fijos y vuelve y consume. Estos pacientes tienen un problema. Las bacterias terminan volviéndose patógenas o sea, terminan haciendo enfermedad porque pasaron de benéficas a patógenas porque el propio paciente así se lo pidió a la bacteria. Entonces la bacteria empieza a decir, hay mucho crecimiento bacteriano en exceso. Te cuento que se cuentan en miles de millones, ¿no? O sea, son 100.000 millones de bacterias las que tenemos adentro. Entonces, mira esos números de los que hablamos. Y si tú fuera de eso consumes y consumes muchos probióticos, esos números exponencialmente se elevan y termina el paciente enfermándose. Por eso no es recomendable el abuso de estos productos. Como siempre, nunca hay que abusar en nada. Vendría a ser en este caso también con los probióticos porque, como usted lo acaba de mencionar, el número de bacterias se vendría a elevar, se vendría a disparar. Y basándonos en la situación actual de lo que viene a ser el COVID, ¿qué relación vendría a tener ahora el consumo de los probióticos ahora pues en esta época que nosotros estamos atravesando? Mira, qué buena pregunta en relación a la pandemia. Se recomienda muchísimo el uso de probióticos. Te voy a comentar algo. Al inicio de la pandemia, obvio, y la pandemia hemos aprendido mucho, hemos aprendido muchísimo todos los médicos y los seres humanos. Hace 2 años no sabíamos nada de la pandemia. Sabíamos más o menos cómo era, no sabíamos cómo nos iba a pasar. Y en el transcurso se publicaron estudios que los pacientes que fallecían se les encontraran varias cosas, entre ellas baja de bifidobacterias y lactobacilos. Y tenían eso totalmente bajo o plano, prácticamente estaban en cero. Entonces empezaron a darle a los pacientes que estaban con COVID y hospitalizados probióticos, lactobacilos y bifidobacterias. Y estos pacientes empezaron a defenderse mucho mejor y la mortalidad bajó sustancialmente. Obvio, acompañado de la otra terapéutica, ¿no? Entonces,
se dieron cuenta que a la terapéutica general había que asociarle probióticos. Entonces, está demostrado con muy buenos estudios científicos de centros muy respetables a nivel mundial que sí, que los pacientes COVID deben recibir probióticos, especialmente estos probióticos que estimulan la inmunidad, ¿no es cierto? Y generalmente tienen el nombre de Inmuni. Entonces tú buscas probióticos inmunes y ellos, los que venden en la farmacia te van a dar una muy buena orientación y vas a poder consumirlos, que es lo que te digo, 10 días, descansas 20, 10, 20, 10, 20 y ya quedas prácticamente cubierto en la parte necesaria de probióticos en COVID. Entonces, si de pronto alguna persona en estos momentos está llegando a atravesar por esta situación, el consumo de probióticos, dicho por usted mismo, es algo que sí vendría a estar recomendado de acuerdo a los estudios que se han hecho últimamente. Totalmente, totalmente recomendado. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas dudas que usted nos acaba de aclarar y, por supuesto, por llenarnos información acerca de lo que son los probióticos. Quizás algunas personas sí conocen o quizás otros desconocían por completo y no sabíamos nada del tema. También me gustaría que usted nos indique de pronto, ¿no? Se nos pasó por alto algunas recomendaciones, algunos consejos, para que por supuesto los diga ahora y las personas terminen de saber todo sobre el tema de los probióticos. Claro que sí, lo que hemos hablado, no abusar en el consumo de probióticos. Si estos probióticos son para mejorar la inmunidad, hacerlo por ciclos, que es el ciclo 10-20 por 3 meses. Y si es para tratamiento en caso de diarrea, estos probióticos no deben ser usados más allá de 10 días. Entonces, esto es algo importante. Otra cosa que es importante es no a la automedicación de productos que, si bien no son de venta libre, se consiguen libremente, como son los analgésicos, ¿no es cierto?, de la gente puede abusar, dame esto, o son los antibióticos, que si bien son, la ley dice que es con receta, se venden libremente. Entonces, por favor, no abusemos de la medicación que podemos adquirir en la farmacia. Cuidémonos, mantengamos la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos es fundamental. Y algo que recomiendo a toda la gente es cuando salen a hacer compras y vuelven a casa, no se lave solo las manos, lávese las manos y la cara. Recuerden que usted trae la mascarilla y tal vez allí viene el virus que adquirió en la calle, ¿no es cierto? Pero la frente estuvo descubierta, los ojos estuvieron descubiertos. Es mejor quitarse la mascarilla, lavarse las manos y la carita y va a ver que con eso evitamos muchos problemas. Muchísimas gracias, doctor, por todas las recomendaciones que nos acaba de dar y, por supuesto, no olvidar que la pandemia se ha ido porque no ha pasado, la pandemia todavía continúa y si bien es cierto, ciertas medidas se han relajado un poco, igual nosotros debemos de ser conscientes y tener precaución para evitar que lleguen a haber un repunte de contagios. También me gustaría que usted les indique a toda nuestra audiencia cómo pueden llegar a contactar en caso de que quiera despejar alguna otra duda acerca del tema que hablamos o puede ser de otro tema en particular. Claro que sí, pueden ingresar a nuestra página web a www.vago.com.es. Ahí encuentran nuestros números telefónicos, con gusto les orientamos y como siempre les digo, no le vamos a dar una consulta médica por teléfono porque no es ético ni es técnico, pues no conocemos su caso clínico, ni su historia clínica, pero podemos orientarle para que se cometan los menos errores posibles. Así que con todo gusto, si nos llaman, les vamos a atender. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido este espacio junto a nosotros y no olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.